Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y hoy traigo un libro más en lectura en voz alta. Bueno, muchos habían comentado que querían escuchar más de Holmes, así que en esta ocasión vengo con una novela de Sir Arthur Conan Doyle llamada El sabueso de los Baskerville. De la edición que lo estoy leyendo fue traducida por Ramiro Sánchez Sanz. Estuve hojeando un poco el libro, o bueno, revisándolo, ya que lo leo desde un dispositivo electrónico, y me doy cuenta de que los capítulos no son tan largos, así que cada video tendrá varios episodios. Bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Apreciado Robinson, el presente relato debe su origen a la descripción que usted me hizo de una leyenda existente en el oeste de nuestro país. Por ello y por la ayuda que me proporcionó, dándome detalles, reciba mi agradecimiento. Afectuosamente, Arthur Conan Doyle. Hindhead Haslemere. Capítulo 1. Mr. Sherlock Holmes. Mr. Sherlock Holmes, que generalmente se levantaba muy tarde, a no ser en las frecuentes ocasiones en que permanecía en vela toda la noche, estaba sentado frente a su desayuno. Yo, en pie sobre la alfombra situada frente a la chimenea, tomé en mis manos el bastón que nuestro visitante se había dejado olvidado la noche anterior. Era un grueso bastón de madera de buena calidad, redondeado en su empuñadura y que pertenecía al tipo denominado Pen and Lawyer. Inmediatamente por debajo de la empuñadura había un ancho aro de plata, de unos 2 centímetros de altura, en el cual aparecía grabada la siguiente inscripción: a James Mortimer, M.R.C.S., sus amigos del C.C.H., y la fecha 1884. Era el tipo de bastón que solía llevar, dignificado, firme y tranquilizante, el antiguo médico de cabecera chapado a la antigua. Bien, Watson, ¿qué deduce usted de él? Holmes estaba sentado de espaldas a mí y yo no le había dado ningún indicio sobre el objeto de mi interés. ¿Cómo supo lo que estaba haciendo? Creo que usted tiene ojos detrás de la cabeza. Tengo al menos una cafetera plateada y brillante frente a mí, contestó. Pero dígame, Watson, ¿a qué conclusiones le lleva el bastón de nuestro visitante? Este objeto dejado aquí accidentalmente tiene una gran importancia, ya que, por no haber tenido la suerte de encontrarnos con él, ignoramos qué le trajo a nuestra casa. ¿Cómo reconstruye usted al hombre a base del examen de su bastón? Yo creo, respondí, siguiendo en lo posible los métodos de mi compañero, que el doctor Mortimer es un anciano médico a quien sonríe el éxito y a quien se aprecia, ya que quienes lo conocen le han dado esta muestra de su estimación. Bien, dijo Holmes. Excelente. Creo también que probablemente se trata de un médico rural, que hace una buena parte de sus visitas a pie. ¿Por qué? Porque este bastón, aunque originalmente haya sido muy bonito, se ha utilizado tanto que apenas puedo imaginarme que lo use un médico de ciudad. La gruesa contera de hierro está desgastada, lo cual demuestra que ha caminado mucho con él. ¡Perfecto!, dijo Holmes. Y por otra parte, ahí tenemos a los amigos del C.C.H. Yo diría que se trata de la Asociación de Cazadores. Lo que sea una asociación local a cuyos miembros posiblemente ha tratado, y que a cambio le han entregado este pequeño regalo. Excepcionalmente. Está usted superándose a sí mismo, Watson, dijo Holmes mientras retiraba su silla y encendía un cigarrillo. Debo decir que, en todas las manifestaciones que tan gentilmente ha hecho acerca de mis pequeños éxitos,
Normalmente ha infravalorado su propia capacidad. Puede ser que usted no sea luminoso, pero es un conductor lumínico. Hay hombres que, sin estar dotados de genio, poseen una destacada capacidad de estimularlo en otras personas. Confieso, estimado colega, que le debo mucho. Jamás hasta ese momento había dicho tanto, y he de admitir que sus palabras me proporcionaron un intenso placer, ya que con frecuencia me había herido la indiferencia que mostraba ante mi admiración y mis intentos de dar publicidad a sus métodos. Estaba también orgulloso de pensar que había llegado a adquirir tal dominio de su sistema, que era capaz de aplicarlo de un modo tal que me había valido su aprobación. Cogió entonces el bastón de mis manos y lo examinó a simple vista durante unos minutos. A continuación, con una expresión de interés dejó su cigarrillo, se acercó a la ventana y examinó nuevamente el bastón con una lupa. «Interesante, pero elemental», dijo mientras volvía a ocupar el rincón favorito de su sofá. «Evidentemente en el bastón hay una o dos indicaciones que nos proporcionan la base para llegar a varias deducciones». «¿Se me ha escapado algo?», le pregunté, dándome cierta importancia. «Espero que no haya nada significativo que yo pueda haber olvidado». «Me temo, querido Watson, que la mayor parte de sus conclusiones han sido erróneas. Cuando afirmé que usted me estimulaba, quise decir francamente que en ocasiones sus falacias me conducían a la verdad. Y no es que en el presente caso se haya usted equivocado completamente. Este hombre, no cabe duda, es médico rural y camina mucho». «Entonces yo tenía razón». «No del todo». «Pues eso fue todo». No, querido Watson, eso no fue todo, en modo alguno. Yo sugeriría que un regalo para un médico es más probable que proceda de un hospital que de una sociedad de cazadores. Y si las iniciales CC aparecen mencionadas antes de dicho hospital, esas iniciales prácticamente le sugieren a uno el Charing Cross. Puede ser que tenga razón. La probabilidad está en esa dirección. Y si aceptamos este punto como hipótesis de trabajo, disponemos de una nueva base para iniciar la reconstrucción de nuestro desconocido visitante. Bien, supongamos que CCH quiere decir Charing Cross Hospital. ¿Qué otras cosas podemos inferir? ¿No se le ocurre ninguna? Usted conoce mis métodos. Aplíquelos, pues. No se me ocurre más que la evidente conclusión de que este hombre ha ejercido en la ciudad antes de ir al campo. Creo yo que podríamos aventurarnos un poco más allá. Mírelo desde ese punto de vista. ¿En qué ocasión es más probable que se hiciese un regalo como este? ¿Cuándo se unirían sus amigos para ofrecerle una muestra de sus buenos deseos? Evidentemente en el momento en que el doctor Mortimer dejó de prestar sus servicios en el hospital para ejercer libremente. Sabemos que ha habido un regalo. Creemos que ha habido un cambio de un hospital de la ciudad a un pueblo. En este caso, ¿es llevar demasiado lejos nuestras deducciones si afirmamos que el regalo se hizo con ocasión de dicho cambio? Ciertamente, eso parece posible. Veamos, usted se dará cuenta de que este médico no podía contarse entre el personal de plantilla del hospital, ya que para detentar tal cargo se requiere que la persona en cuestión tenga una especialidad bien establecida en Londres. Y de ser este el caso, tal persona no se hubiese retirado al campo.
¿Qué era en ese supuesto si estaba en el hospital, pero todavía no se contaba entre los miembros del personal de plantilla? No pudo ser sino un interno, es decir, poco más que un estudiante de los últimos cursos, y abandonó el hospital hace 5 años. La fecha aparece en el bastón. Así pues, mi querido Watson, se desvanece en el aire su grave médico de cabecera, de media edad, para dejar su lugar a un hombre joven, de menos de 30 años, amable, sin ambiciones, distraído y dueño de un perro favorito que, de un modo impreciso, describiría como más grande que un terrier y más pequeño que un mastín. Me eché a reír, incrédulo, mientras Sherlock Holmes se reclinaba en el sofá y despedía pequeños anillos de humo que ascendían, con suaves ondulaciones hacia el techo. No tengo medios de comprobar la veracidad de la segunda parte, dije, pero al menos no es difícil saber algunos detalles acerca de la edad y la carrera profesional de nuestro hombre. De mi pequeño estante dedicado a las cuestiones de medicina, tomé el directorio médico y busqué su nombre. Había varios Mortimer, pero solo uno de ellos podía ser nuestro visitante. Leí su ficha en voz alta. Mortimer, James, M.R.C.S., 1882, Grimpen, Dartmoor, Devon. Interno en el Charing Cross Hospital desde 1882 hasta 1884. Obtuvo el premio Jackson de patología comparada por su ensayo titulado ¿Es la enfermedad una reversión? Miembro correspondiente de la Sociedad Patológica Suiza, autor de Algunas rarezas del atavismo, Lancet 1882 y Progresamos, en el Journal of Psychology, marzo de 1883. Médico titular de las parroquias de Grimpen, Torsley y High Barrow. Parece que no dice nada de esa sociedad de cazadores, Watson, dijo Holmes con una maliciosa sonrisa, sino de un médico rural como usted observó astutamente. Creo que mis suposiciones están bastante justificadas. Y si no recuerdo mal, le apliqué los atributos de afable, sin ambiciones y distraído. Mi experiencia me dice que en este mundo solo un hombre afable recibe regalos. Solo el que no tiene ambición abandona Londres para ejercer en el campo. Y solo uno distraído olvida su bastón. Y no su tarjeta de visita después de esperar en esta habitación durante 1 hora. ¿Y el perro? Está habituado a llevar este bastón detrás de su amo. Como el bastón es pesado, el perro lo ha sujetado con fuerza por el centro, donde aparecen bien visibles las señales de sus dientes. Las mandíbulas del perro, como se ve en el espacio que medía entre estas marcas, son, en mi opinión, demasiado grandes para un terrier y demasiado reducidas para un mastín. Podría ser... ¡Claro! Por Júpiter, es un perro de aguas de pelo rizado. Se había levantado y mientras hablaba caminaba por la habitación. De pronto se detuvo en el saliente de la ventana. Había tal timbre de convicción en su voz que le miré sorprendido. Mi querido amigo, ¿cómo puede estar tan seguro de eso? Sencillamente porque estoy viendo al perro a la misma puerta de nuestra casa. Y aquí tenemos el timbrazo de su dueño. No se vaya, Watson, por favor. Es hermano profesional suyo y la presencia de usted puede servirme de ayuda. Este es el momento dramático del destino, Watson, cuando en la escalera oye uno unas pisadas que se aproximan a nuestra vida, y no se sabe si lo hacen para bien o para mal. ¿Qué requiere el doctor James Mortimer, el hombre de la ciencia de Sherlock Holmes, el especialista del crimen? Pase,
La apariencia de nuestro visitante me sorprendió, ya que había esperado que se tratase de un típico médico rural. Era muy alto, delgado, con una larga nariz picuda que surgía entre dos ojos grises y penetrantes, bastante juntos, cuyo brillo se percibía tras las gafas con montura de oro que llevaba. A pesar de su ligero desaliño, llevaba una levita deslucida y unos pantalones deshilachados. Su modo de vestir reflejaba su profesión. Aunque era joven, su larga espalda ya estaba curvada. Caminaba con la cabeza inclinada hacia adelante, y su aspecto general reflejaba una curiosa benevolencia. Así que hubo entrado, sus ojos se fijaron en el bastón que Holmes tenía en sus manos, y se apresuró hacia él con una exclamación de alegría. «Me alegro muchísimo», dijo. «No sabía si lo había olvidado aquí o en la oficina naval. No me gustaría perder este bastón por nada del mundo». «Ya veo que se trata de un regalo», dijo Holmes. «Sí, señor». «¿Del hospital Charing Cross?» «Unos amigos que tuve allí me lo regalaron con ocasión de mi matrimonio». «Vaya, vaya, eso no está bien», dijo Holmes al tiempo que movía la cabeza. Atónito, el doctor Mortimer miró atentamente a través de sus gafas. «¿Por qué no está bien?» «Solo porque usted ha dado al traste con nuestras pequeñas deducciones. ¿Dice que fue con motivo de su boda?» «Sí, señor. Al casarme dejé el hospital y con él toda esperanza de tener una consulta propia. Me era necesario crear un hogar propio». «Pues después de todo, no nos hemos equivocado tanto», dijo Holmes. «Y ahora, doctor Mortimer». «Mister, solamente mister, un humilde licenciado, M.R.C.S. «Y evidentemente un hombre dotado de una mente precisa». «Un aficionado en el terreno científico, Mr. Holmes, que se limita simplemente a recoger las conchas en las orillas del gran océano desconocido. Supongo que me estoy dirigiendo a Mr. Sherlock Holmes y no a...» «No, aquí mi amigo, el doctor Watson». «Mucho gusto. He oído mencionar su nombre en unión del de su amigo». «Usted me interesa mucho, Mr. Holmes. Apenas hubiese esperado un cráneo tan dolicocéfalo y un desarrollo supraorbital tan marcado. ¿Le importaría si paso el dedo por la fisura de su parietal? Hasta que se pueda disponer del original, un molde de su cráneo sería un adorno digno de cualquier museo antropológico. No es mi intención ser grosero, pero le confieso que envidio su cráneo». Sherlock Holmes señaló un asiento a nuestro singular visitante. «Comprendo que usted es un entusiasta en su modo de pensar, señor, del mismo modo que yo lo soy en el mío», dijo. «Por sus falanges observo que lía sus propios cigarrillos. No dude en encender uno». Sacó papel de fumar y tabaco y lió un cigarrillo con una sorprendente destreza. Tenía unos dedos largos y ligeros, tan ágiles e inquietos como las antenas de un insecto. Holmes permanecía en silencio, pero sus profundas miradas me hicieron ver el interés que despertaba en él nuestro curioso compañero. «Supongo, caballero», dijo al fin, «que el honor de sus visitas de anoche y de hoy no se debe puramente a su deseo de examinar mi cráneo». «No, señor, no, aunque me alegro de haber tenido la oportunidad de hacer también eso. Vine a verle, Mr. Holmes, porque reconozco que no soy un hombre práctico, y porque de pronto se me ha planteado un problema extraordinario y de suma gravedad. Reconociendo que usted es el segundo mejor experto de Europa». «Vaya, caballero,
¿Me permite que le pregunte quién es el primero?, exclamó Holmes con cierta aspereza. Al hombre de mente precisa y científica siempre le ha atraído extraordinariamente la labor de Monsieur Bertillon. ¿No sería mejor entonces que le consultase a él? Hice referencia, señor, a la mente precisa y científica, pero hay que reconocer que como hombre práctico usted es el único. Espero, señor, no haber inadvertidamente... Un poco, dijo Holmes. Por favor, doctor Mortimer, creo que sería mejor que me explicase simplemente, sin más preámbulos, el carácter exacto del problema por el cual solicita mi ayuda. Capítulo 2. La maldición de los Baskerville. Traigo un manuscrito en el bolsillo, dijo el doctor Mortimer. Ya me di cuenta de ello cuando entró en esta habitación, contestó Holmes. Se trata de un manuscrito antiguo. Principios del siglo XVIII, a no ser que sea un fraude. ¿Cómo puede saberlo, señor? Durante toda su conversación he podido examinar 1 o 2 pulgadas de él. Mal experto sería quien no pudiese fijar la fecha de un documento dentro de un margen de unos 10 años. Posiblemente haya leído usted la pequeña monografía que tengo escrita al respecto. El suyo lo dataría en 1730. La fecha exacta es 1742. El doctor Mortimer lo sacó del bolsillo delantero. Este documento familiar fue puesto bajo mi cuidado por Sir Charles Baskerville, cuya trágica y repentina muerte hace unos 3 meses dio origen a una gran excitación en Devonshire. Debo decir que fui amigo suyo a la vez que su médico personal. Fue un hombre firme, sagaz, práctico y tan poco dado a fantasías como yo mismo. No obstante, se tomó muy en serio este documento y su mente estaba preparada precisamente para el fin que eventualmente le cupo. Holmes alargó la mano para tomar el manuscrito y lo alisó sobre su rodilla. Observará usted, Watson, el uso alternativo de la S larga y la S corta. Fue una de las varias indicaciones que me permitieron fijar la fecha. Por encima de su hombro miré el papel, amarillento y con la escritura descolorida. En la parte superior aparecía un nombre, Baskerville Hall, y abajo en grandes cifras estaba garabateada la fecha 1742. Parece ser cierta la declaración. Sí, es la exposición de una leyenda que afecta a la familia Baskerville. Pero creo suponer que hay algo más actual y práctico sobre lo cual desea consultarme. Sumamente actual. Un asunto absolutamente práctico y urgente que debe decidirse en 24 horas, pero el manuscrito es corto y está íntimamente relacionado con el asunto. Con su permiso voy a leérselo. Holmes se recostó en su sillón, juntó las puntas de los dedos y cerró los ojos con aire de resignación. El doctor Mortimer volvió el manuscrito hacia la luz y leyó en voz alta y potente la curiosa y antigua narración que sigue. Muchas explicaciones se han dado en torno al origen del sabueso de los Baskerville. Sin embargo, dado que yo procedo por línea directa de Hugo Baskerville y supe esta historia a través de mi padre, que a su vez la supo a través del suyo, la he puesto por escrito con la seguridad de que sucedió como aquí se describe. Desearía que creyeran, hijos míos, que la misma justicia que castiga el pecado puede también perdonarlo con magnanimidad, y que ningún anatema es tan pesado que no pueda desaparecer por medio de la oración y el arrepentimiento. Aprendan de esta historia,
no a temer a los frutos del pasado, sino más bien a ser circunspectos en el futuro, que no vuelvan a desatarse para nuestra perdición esas impuras pasiones por las que tan dolorosamente ha sufrido nuestra familia. Sepan que en tiempos de la gran rebelión, cuya historia, escrita por el gran erudito Lord Clarendon, les recomiendo firmemente, este señorío de Baskerville era propiedad de un Hugo de dicho apellido, del cual no puede negarse que era el hombre más salvaje, profano y descreído. Ciertamente sus vecinos le hubieran perdonado esto, ya que jamás han florecido los santos en estos lugares. Pero había en él un desenfreno tal y un humor tan cruel, que su nombre se hizo proverbial en todo el oeste de la isla. Dio la casualidad de que este Hugo se enamoró, si es que puede aplicarse tal palabra a la negra pasión que le dominó, de la hija de un labriego que cultivaba unas tierras cerca del señorío de los Baskerville. Pero la joven doncella, que era discreta y de buena reputación, siempre lo evitaba, temerosa de su mal nombre. Y fue así como un día de San Miguel, este Hugo y 5 o 6 de sus ociosos y perversos amigos asaltaron la granja y se llevaron consigo a la doncella, aprovechando que ni su padre ni sus hermanos estaban allí, cosa que él sabía muy bien. Una vez en la mansión, la doncella fue encerrada en una habitación del piso superior, en tanto que Hugo y sus amigos se entregaban a una larga francachela, como era su costumbre todas las noches. Entretanto, la muchacha estaba fuera de sí en su habitación al oír los cantos, gritos y terribles juramentos que le llegaban desde abajo, pues se dice que, cuando Hugo Baskerville estaba dominado por el alcohol, utilizaba unas palabras tales que hubieran sido capaces de hacer volar al hombre que las pronunciara. Al fin, en el extremo de su terror, la joven hizo lo que hubiese arredrado al hombre más valiente o más osado, pues ayudándose con la yedra que cubría, y aún cubre, la pared sur, descendió desde el alero y a través del páramo, se encaminó hacia su casa que se encontraba a una distancia de 3 leguas de la mansión. Sucedió que al poco rato, Hugo abandonó a sus comensales para llevar a su cautiva comida y bebida, y qué duda cabe, otras cosas peores. Encontrándose con que la jaula estaba vacía y el pájaro había escapado. La transformación que se obró en él diríase que era la de una persona poseída por el demonio. Bajó a toda prisa las escaleras, y al llegar al comedor saltó encima de la gran mesa, haciendo saltar por los aires bebidas y viandas, y a voz en grito proclamó ante todos los presentes que esa misma noche entregaría cuerpo y alma a los poderes del mal con tal de poder atrapar a la fregona. Mientras los calaveras permanecían horrorizados ante la furia del hombre, uno de ellos, peor que los otros, o tal vez más ebrio que los demás, gritó que deberían soltar los sabuesos en su persecución. Hugo, al oírlo, salió corriendo de la casa y ordenó a gritos a los palafreneros que le ensillasen su yegua y soltasen la traílla, y dando a oler a los sabuesos un pañuelo de la doncella, los encaminó hacia la senda con lo que, en medio de grandes aullidos, se perdieron en el páramo, que se encontraba iluminado por la luz de la luna. Los juerguistas quedaron boquiabiertos durante un tiempo, incapaces de entender todo lo que había sucedido con tal rapidez. Pero tan pronto como su confuso juicio comprendió la naturaleza de la hazaña que probablemente iba a desarrollarse en el páramo, la casa se convirtió en un formidable barullo. Unos pedían pistolas, otros sus caballos, otros una nueva botella de vino. Al fin se hizo el sentido en sus mentes delirantes, y todos ellos, en número de 13,
montaron en sus cabalgaduras e iniciaron la persecución. Habían recorrido 1 o 2 millas cuando pasaron junto a uno de los pastores nocturnos del páramo, al que gritaron inquiriendo si había visto pasar la cacería. Según cuenta la historia, el hombre estaba tan dominado por el pavor que apenas podía hablar, pero al fin dijo que sí había visto a la desgraciada doncella, tras cuyo rastro iban los sabuesos. Pero he visto algo más, añadió. Hugo Baskerville pasó galopando en su yegua y silenciosamente detrás de él corría un sabueso tal que Dios no quiera que jamás corra uno como ese tras de mis talones. Los caballeros borrachos maldijeron al pastor y siguieron cabalgando, pero pronto se les heló la sangre al percibir el ruido de un galope a través del páramo y ver cómo les pasaba la yegua negra, empapada de sudor, suelta la brida y vacía la silla. Dominados por un intenso pavor, los caballeros siguieron cabalgando juntos por el páramo, aunque, si cada uno de ellos hubiese estado solo, habría sentido gran satisfacción en hacer volver grupas a su caballo. Cabalgando lentamente de esta suerte, llegaron al fin junto a los sabuesos. Aunque éstos eran reconocidos por su valor y casta, en ese momento ladraban plañideramente, apiñados junto a una profunda depresión o buzamiento del páramo. Unos trataban de escabullirse, mientras que otros, con los pelos de punta y ojo avisor, miraban hacia el estrecho valle que se abría ante ellos. Cuando el grupo se detuvo, se habían desvanecido ya, como pueden figurarse, los vapores del alcohol que los habían dominado desde el principio. La mayoría no se atrevió en modo alguno a avanzar, pero hubo 3 de ellos, más intrépidos que los demás, o tal vez más borrachos, que descendieron con sus cabalgaduras al fondo de la hondonada. Esta se ensanchaba, dando lugar a un espacio abierto en el cual aparecían 2 de esas grandes piedras, que todavía pueden verse allí, plantadas en la antigüedad por ciertos pueblos olvidados. La luna iluminaba el claro con su brillo, y en el centro del mismo yacía la desgraciada doncella, en el lugar donde había caído muerta a causa del miedo y la fatiga. Pero no fue la visión de su cuerpo, ni la del cuerpo de Hugo Baskerville que yacía junto a ella, lo que erizó el cabello de los 3 osados fanfarrones, sino que sobre Hugo, y aferrado a su garganta, había un ser espantoso, una enorme bestia negra que tenía la forma de un sabueso, pero de un tamaño muy superior a cualquiera que ojo humano haya visto jamás. Aún estaban mirándolo cuando dicho ser arrancó la garganta de Hugo Baskerville y se volvió hacia ellos con ojos brillantes y fauces chorreando sangre, ante lo cual los jinetes gritaron despavoridos y se lanzaron al galope por el páramo, en medio de grandes chillidos, con intención de salvar su vida. Se dice que uno de ellos murió aquella misma noche debido a la visión que había tenido, en tanto que los otros 2 quedaron destrozados para el resto de sus vidas. Tal es, hijos míos, la historia de la aparición del sabueso, del cual se dice que ha atormentado desde entonces a nuestra familia de un modo tan penoso. Si la he puesto por escrito, es porque menos terror produce lo que se sabe con claridad que lo que sólo se supone y se insinúa. Tampoco puede negarse que muchos miembros de la familia han tenido muertes desgraciadas, acaecidas de un modo repentino, sangriento y misterioso. Sin embargo, quiera Dios que podamos acogernos a la infinita bondad de la providencia, que no por siempre jamás castigará al inocente, más allá de la 3ª o 4ª generación con que se amenaza en las sagradas escrituras.
A dicha providencia, hijos míos, les recomiendo por la presente, y les aconsejo que tengan cuidado de no cruzar el páramo durante esas horas de la oscuridad en que andan sueltos los poderes del mal. De Hugo Baskerville a sus hijos Roger y John, con instrucciones de que no digan a su hermana Elizabeth nada de lo aquí expuesto. Cuando el doctor Mortimer hubo acabado de leer esta singular historia, se colocó las gafas sobre la frente y miró directamente a Mr. Sherlock Holmes. Este último bostezó y arrojó a la chimenea la colilla de su cigarrillo. —¿Y bien? —dijo. —¿La encuentra interesante? —Para un coleccionista de historias fantásticas. El doctor Mortimer sacó un periódico que llevaba doblado en el bolsillo. Pues ahora, Mr. Holmes, le comunicaré algo más reciente. Este es el Devon Country Chronicle, del 14 de junio del presente año, el cual incluye una breve descripción de los hechos relativos a la muerte de Sir Charles Baskerville, acaecida unos cuantos días antes. Mi amigo se inclinó ligeramente hacia adelante con expresión atenta. Nuestro visitante volvió a ajustarse las gafas y comenzó. La reciente muerte repentina de Sir Charles Baskerville, cuyo nombre se había mencionado como el de un probable candidato liberal por Mid Devon en las próximas elecciones, ha arrojado una sombra de tristeza por todo el condado. Aunque Sir Charles solo había residido en Baskerville Hall durante un periodo bastante corto, la amabilidad de su carácter y su extrema generosidad le habían ganado el afecto y el respeto de todos aquellos que estuvieron en contacto con él. En estos días de nouveau riche resulta un alivio encontrar un caso en que el vástago de una antigua familia del condado, que se había hundido a causa de los malos tiempos, es capaz de rehacer su fortuna y traerla aquí con el fin de restaurar la desaparecida grandeza de su linaje. Como todo el mundo sabe, Sir Charles consiguió grandes sumas de dinero en África del Sur, gracias a sus negocios, más cuerdo que aquellos que no cesan hasta que la rueda de la fortuna se les pone en contra. Sir Charles se dio cuenta de las ganancias obtenidas y regresó con ellas a Inglaterra. No hace más de 2 años que fijó su residencia en Baskerville Hall, y en los labios de todo el mundo han estado los planes de reconstrucción y mejora que su muerte ha interrumpido. Carente de hijos, expresó abiertamente su deseo de que, en vida suya, todo el campo se beneficiase de su buena fortuna, y muchos serán los que tengan motivos personales para llorar su prematuro final. Estas columnas se han hecho eco frecuente de sus generosas donaciones, con fines caritativos tanto en la propia localidad como en el condado. No puede decirse que la encuesta haya aclarado completamente las circunstancias que han rodeado la muerte de Sir Charles, pero al menos se ha hecho lo suficiente para acallar los rumores a que ha dado lugar la superstición local. No hay motivo alguno para sospechar la existencia de perfidia o para imaginarse que la muerte haya podido deberse a otras causas que no sean las naturales. Sir Charles era viudo, y en ciertos aspectos podría tachársele de excéntrico. A pesar de su considerable riqueza, sus gustos personales eran simples, y el servicio que le atendía en Baskerville Hall estaba integrado únicamente por un matrimonio, los Barrymore. El marido actuaba como mayordomo y la mujer como ama de llaves. Su evidencia, corroborada por la de varios amigos del finado, demuestra que la salud de Sir Charles había sido delicada desde hacía algún tiempo, y señala especialmente una afección cardíaca que se manifestó en cambios de color, ahogos y ataques agudos de depresión nerviosa.
El doctor James Mortimer, amigo y médico personal del finado, ha declarado lo mismo. Los detalles del caso son simples. Sir Charles Baskerville tenía la costumbre de dar un paseo todas las noches, antes de retirarse a la cama por el famoso paseo de los tejos de Baskerville Hall. Los Barrymore han declarado la existencia de este hábito. Sir Charles manifestó el 4 de junio que tenía la intención de marchar al día siguiente a Londres y ordenó a Barrymore que le preparase su equipaje. Aquella noche salió, como de costumbre, para dar su paseo nocturno, durante el cual solía fumar un puro. Jamás regresó. Al darse cuenta Barrymore a las 12 de la noche de que aún estaba abierta la puerta del salón, empezó a alarmarse, y encendiendo su linterna marchó en busca de su señor. El día había sido húmedo, y en el paseo podían percibirse fácilmente las huellas de Sir Charles. A mitad del paseo hay una puerta que da al páramo. Había indicios de que Sir Charles había permanecido en dicho lugar durante un rato, y después siguió caminando por el paseo, al final del cual fue donde se descubrió su cuerpo. Un detalle que no se ha aclarado es la manifestación de Barrymore de que las huellas de los pasos de su señor habían cambiado de forma a partir del lugar donde se encuentra la puerta del páramo, ya que desde ese punto parecía como si hubiese caminado de puntillas. A no mucha distancia, en esos momentos, se encontraba en el páramo un tal Murphy, gitano que se dedica a la compraventa de caballos. Pero parece ser, por su confesión, que estaba ebrio. Declara haber oído gritos, pero no puede decir de qué dirección procedían. En la persona de Sir Charles no se descubrió ninguna señal de violencia, y aunque el doctor declaró la existencia de una distorsión facial casi increíble, tan grande que el doctor Mortimer se negó al principio a creer que se tratase realmente de su amigo y paciente, se explicó que dicha distorsión es un síntoma no infrecuente en casos de disnea y de muertes debidas a agotamiento cardíaco. Esta explicación ha sido corroborada por el examen post-mortem, que ha demostrado la existencia de una larga enfermedad orgánica, y el jurado del forense ha emitido un veredicto que concuerda con la evidencia médica. Es beneficioso que haya sido así, ya que sin duda es de suma importancia que el heredero de Sir Charles fije su residencia en Baskerville Hall y continúe la buena labor que tan tristemente se ha interrumpido. De no haber puesto punto final el prosaico dictamen del forense a las fantásticas historias que han circulado en relación con el caso, podría haber sido difícil encontrar un residente para Baskerville Hall. Se cree que, si aún está vivo, el pariente más próximo de Sir Charles es Mr. Henry Baskerville, hijo del hermano menor de Sir Charles Baskerville. Según las últimas noticias, el joven se encontraba en América y se están llevando a cabo indagaciones con el fin de poder informarle acerca de la fortuna que le ha correspondido. El doctor Mortimer volvió a doblar el periódico y se lo guardó en el bolsillo. Estos son los datos públicos, Mr. Holmes, en relación con la muerte de Sir Charles Baskerville. Debo manifestarle mi agradecimiento, dijo Sherlock Holmes, por haber llamado mi atención acerca de un caso que, ciertamente, presenta algunos aspectos interesantes. En su día leí algunos comentarios que la prensa hizo al respecto, pero estaba sumamente preocupado por aquella pequeña cuestión de los camafeos del Vaticano, y en mi deseo de complacer al Papa, perdí el contacto con varios asuntos interesantes de Inglaterra. ¿Dice usted que el artículo incluye todos los detalles públicos? Eso es. Entonces, infórmeme de los privados. Se reclinó en su asiento,
Juntó las puntas de los dedos y adoptó su expresión más imperturbable y judicial. Al hacerlo, dijo el doctor Mortimer, que había empezado a mostrar signos de una fuerte emoción, voy a manifestarle lo que no he confiado a nadie. El motivo que me llevó a ocultarlo en el curso de la investigación del forense fue el de que un hombre de ciencia rehúye situarse públicamente en una postura tal que parezca que apoya una superstición popular. Además, tenía fuertes razones para creer que, como dice el periódico, Baskerville Hall permanecería vacío si se incrementara de algún modo la fea reputación de que goza. Por estos dos motivos pensé que estaba justificado decir menos de lo que sabía, ya que de lo contrario no resultaría nada que fuera bueno en la práctica. Pero con usted no hay razón alguna que me impida ser completamente franco. El páramo está muy poco poblado, y los que viven cerca permanecen muy unidos. Por este motivo veía con mucha frecuencia a Sir Charles Baskerville, a excepción de Mr. Frankland, de Lafter Hall, y de Mr. Stapleton, el naturalista. No hay otras personas cultas en unas millas a la redonda. Sir Charles era persona retraída, pero su enfermedad fue la causa que nos puso en contacto, unión que se mantuvo gracias a la comunidad de intereses entre él y yo. De África del Sur había traído un buen bagaje de información científica, y hemos pasado veladas estupendas discutiendo la anatomía comparada de Bosquimanus y Hotentotes. En el curso de los últimos meses se me hizo cada vez más evidente que el sistema nervioso de Sir Charles estaba forzado al máximo. Había tomado demasiado a pecho la leyenda que le he leído, hasta el punto de que, aunque paseaba por los terrenos de su propiedad, por nada del mundo hubiese salido al páramo durante la noche. Por increíble que pueda parecerle, Mr. Holmes, Sir Charles estaba plenamente convencido de que sobre su familia pesaba un destino terrible, y ciertamente no eran alentadores los informes que podía dar de sus antecesores. Constantemente le horrorizaba la idea de cierta presencia espantosa, y en más de una ocasión me preguntó si en mis desplazamientos profesionales durante la noche no había visto a alguna extraña criatura o había oído el aullido de un sabueso. En varias ocasiones me interrogó acerca de este último punto, y siempre con un tono de voz en el que vibraba la excitación que le dominaba. Recuerdo muy bien cierta tarde en que fui a su casa, unas semanas antes del fatal acontecimiento. Dio la casualidad de que él se encontraba a la puerta de la casa. Cuando descendí de mi calesín y me encontraba ya junto a él, vi que fijaba su atención en algo que había detrás de mí, y lo miraba con una expresión del más profundo horror. Me giré rápidamente y tuve el tiempo justo de contemplar lo que tomé por un ternero negro de gran tamaño que cruzaba el final del paseo. Observé que él se mostraba tan excitado y alarmado que me vi obligado a ir al lugar donde había estado el animal y a buscarlo por los alrededores. No obstante, había desaparecido, y parece ser que el incidente dejó en su mente una malísima impresión. Permanecí con él toda la tarde, y fue tal la emoción que había experimentado que esta fue la ocasión en que me confió la custodia de la historia que leí a usted al poco de llegar. Menciono este episodio pequeño porque adquiere cierta importancia a la vista de la tragedia que siguió, pero en aquellos momentos estaba convencido de que el asunto era absolutamente trivial y que la excitación de Sir Charles no tenía justificación alguna. Sir Charles siguió mi consejo. Estaba a punto de ir a Londres. Yo conocía su afección cardíaca, y por quimérica que fuese la causa, la constante ansiedad en que vivía estaba ejerciendo un grave efecto sobre su salud.
Creía que volvería hecho un hombre nuevo después de pasar unos cuantos meses en medio de las distracciones de la ciudad. De mi misma opinión fue Mr. Stapleton, mutuo amigo nuestro, que también estaba muy preocupado por su estado de salud. Esta terrible catástrofe acaeció en el último instante. La noche de la muerte de Sir Charles, Barrymore, el mayordomo, que hizo el descubrimiento, envió a caballo a Perkins, el criado, para que yo acudiese. Como a pesar de ser tarde, aún no me había acostado, pude llegar a Baskerville Hall antes de que hubiese transcurrido 1 hora desde el suceso. Comprobé y corroboré todos los hechos que se mencionaron en la investigación. Seguí las huellas de sus pisadas a lo largo del paseo de los tejos, y vi el lugar, junto a la puerta del páramo, donde parecía que había estado esperando. Me fijé en el cambio que se operaba en sus huellas más allá de ese punto, y en que no había ninguna otra huella en la grava aparte de las de Barrymore. Por último examiné el cuerpo, que nadie había tocado hasta mi llegada. Sir Charles yacía rostro en tierra con los brazos extendidos, los dedos hincados en la tierra y sus facciones tan convulsionadas a causa de alguna fuerte emoción que difícilmente hubiera jurado que era él. No había evidentemente señal de lesión física de ninguna especie, pero Barrymore hizo una declaración falsa en el curso de la investigación. Dijo que no había huellas en el suelo en torno al cuerpo. Si él no observó ninguna, yo sí las vi. Estaban a alguna distancia, pero eran frescas y precisas. ¿Pisadas? Pisadas. ¿De hombre o de mujer? El doctor Mortimer nos miró de un modo extraño durante un instante. Luego su voz se convirtió casi en un murmullo al responder. Mr. Holmes, eran las pisadas de un sabueso gigantesco. Capítulo 3. El problema. Confieso que sentí un estremecimiento al oír estas palabras. La excitación que se manifestaba en la voz del doctor mostraba que también él estaba profundamente afectado por lo que nos había dicho. Holmes se inclinó hacia adelante lleno de excitación, y en sus ojos podía percibirse el duro brillo que los caracterizaba cuando estaba muy interesado en algo. ¿Las vio usted? Con tanta claridad como le estoy viendo a usted. ¿Y no dijo nada? ¿Para qué? ¿Cómo es que nadie más las vio? Las marcas se encontraban a unas 20 yardas del cuerpo y nadie reparó en ellas. Supongo que yo tampoco lo hubiera hecho de no haber conocido la leyenda. ¿Hay muchos perros pastores en el páramo? Sin duda, pero este no era un perro pastor. ¿Dice usted que era grande? Enorme. Pero no se había acercado al cuerpo. No. ¿Cómo estaba la noche? Húmeda y desapacible. Pero no llovía. No. ¿Cómo es el paseo? Hay 2 hileras antiguas de setos de tejo. Tienen unos 12 pies de altura y resultan impenetrables. Por el centro discurre el paseo, que tiene unos 8 pies de anchura. ¿Hay algo entre los setos y el paseo? Sí, a cada lado hay una franja de hierba de unos 6 pies de anchura. Creo entender que el seto está cortado en un punto por una puerta. Sí, el portillo que da al páramo. ¿Hay alguna otra abertura? Ninguna. De modo que, para penetrar en el paseo de los tejos, uno ha de hacerlo desde la casa o por la puerta del páramo. Hay una salida por el pabellón situado en el extremo.
¿Había llegado Sir Charles hasta ese punto? No, yacía a unas 50 yardas de distancia. Dígame ahora, doctor Mortimer, un detalle que tiene mucha importancia. ¿Vio usted las marcas en el paseo y no en la hierba? En esta no hubiera podido verse ninguna huella. ¿Estaban en el lado del paseo más próximo a la puerta de salida del páramo? Sí, estaban en el borde del paseo, en el mismo lado en que se encuentra la puerta del páramo. Está usted despertando profundamente mi curiosidad. Otro detalle. ¿Estaba cerrado el portillo? Cerrado y con el candado echado. ¿Qué altura tiene? Unos 4 pies. ¿Podría haber saltado alguien por encima? Sí. ¿Y qué marcas vio usted junto al portillo? Ninguna en particular. Dios mío, ¿no lo examinó nadie? Lo hice yo mismo. ¿Y no encontró nada? Todo estaba muy confuso. Evidentemente, Sir Charles había permanecido allí durante 5 o 10 minutos. ¿Cómo lo sabe? Porque por 2 veces había caído ceniza de su puro. ¡Excelente! He aquí, Watson, un colega que aplica perfectamente nuestros métodos. Pero, ¿y las marcas? Había dejado marcadas sus propias huellas por toda la pequeña superficie de grava, pero no pude distinguir otras que no fuesen las suyas. Holmes se golpeó 2 veces las rodillas con la mano en un gesto de impaciencia. «Si yo hubiera podido estar allí», gritó. «Evidentemente es un caso de verdadero interés y que ofrecía unas oportunidades inmensas para un experto científico. El sendero de grava en el que tantas cosas hubiera podido leer yo ha sido lavado durante este tiempo por la lluvia y alterado por las pisadas de los zapatones de campesinos curiosos. Oh, doctor Mortimer, y pensar que usted no me llamó. Ha de reprochársele no haberlo hecho». Yo no podía llamarle a usted, Mr. Holmes, sin dar publicidad a estos hechos, y ya le he explicado mis razones para no hacerlo. Además... ¿Por qué duda usted? Hay un reino en el cual el más astuto y experimentado de los detectives se encuentra desamparado. ¿Quiere decir usted que la cosa es sobrenatural? No he dicho positivamente eso. Pero evidentemente lo piensa. Desde la tragedia, Mr. Holmes, han llegado a mis oídos varios incidentes cuya explicación resulta difícil de conciliar con el orden establecido de la naturaleza. Por ejemplo, supe que antes de que sucediera este terrible acontecimiento, varias personas habían visto en el páramo un ser que encaja con el demonio de los Baskerville, y que no podía ser animal alguno conocido por la ciencia. Todas las personas que lo vieron coincidieron en que era un ser enorme, luminoso, pálido y espectral. He interrogado a estos hombres. Uno de ellos es un terco campesino, otro un herrero, y el tercero un labrador del páramo, y todos explican la misma historia acerca de esta terrorífica aparición que se corresponde exactamente con el sabueso diabólico de la leyenda. Le aseguro que por el distrito impera el terror, y que difícilmente se encontrará un hombre que se atreva a cruzar el páramo durante la noche. ¿Y usted, un experto hombre de ciencia, cree que es sobrenatural? Yo no sé qué creer. Holmes se encogió de hombros. Hasta la fecha he limitado mis investigaciones a este mundo, dijo.
He combatido modestamente el mal, pero tal vez resultaría una labor demasiado ambiciosa emprenderla con el propio padre del mal. No obstante, ha de admitir usted que unas pisadas son algo material. El sabueso que las imprimió fue lo bastante material como para desgarrar la garganta de un hombre. Sin embargo, también fue diabólico. Veo que en buena parte se ha pasado usted al terreno de los que creen en lo sobrenatural. En fin, dígame una cosa, doctor Mortimer. Si usted tiene estas ideas, ¿por qué ha venido, pues, a consultarme? Me dice que es inútil investigar la muerte de Sir Charles, y al mismo tiempo desea que lo haga. No dije que desease que usted lo hiciera. Entonces, ¿en qué puedo ayudarle? Aconsejándome qué debo hacer con Sir Henry Baskerville, que llegará a la estación de Waterloo. El doctor Mortimer consultó su reloj. Exactamente dentro de 1 hora y cuarto. ¿Es el heredero? Sí. A la muerte de Sir Charles hicimos indagaciones acerca de este joven y descubrimos que se había dedicado a la agricultura en el Canadá. A juzgar por los testimonios que nos han llegado, es una persona excelente en todos los sentidos. Estoy hablando en estos momentos no como médico, sino como depositario y ejecutor del testamento de Sir Charles. Supongo que no habrá ningún otro pretendiente. No, el único otro pariente al que hemos podido seguir la pista fue Roger Baskerville, el más joven de los 3 hermanos, de los cuales Sir Charles fue el mayor. El segundo hermano, que murió joven, es el padre de Sir Henry. El tercero, Roger, fue la oveja negra de la familia. Había heredado la misma disposición de los antiguos Baskerville, y según dicen, era idéntico al retrato que conserva la familia del primitivo Hugo. Inglaterra se le quedó demasiado pequeña y escapó a Centroamérica, donde murió de fiebre amarilla en 1876. Henry es el último de la familia y dentro de 1 hora y 5 minutos me reuniré con él en la estación de Waterloo. He recibido un cable anunciando su llegada a Southampton esta mañana. Así pues, Mr. Holmes, ¿qué me aconseja que haga con él? ¿Por qué no habría de ir al hogar de sus padres? Parece natural que lo haga, ¿verdad? No obstante, tenga en cuenta que todos los Baskerville que van allí se enfrentan con un destino aciago. Estoy seguro de que, si Sir Charles hubiese hablado conmigo antes de su muerte, me hubiese aconsejado no llevar a ese lugar fatídico al último vástago de la antigua estirpe, heredero de una gran riqueza. Y sin embargo no puede negarse que la prosperidad de todo el pobre y yermo campo vecino depende de la presencia de esa persona. Toda la noble labor llevada a cabo por Sir Charles se vendrá por tierra si la mansión se queda vacía. Temo que mi obvio interés por el asunto pueda influir excesivamente sobre mi decisión. Tal es el motivo por el que le planteo a usted el caso y le solicito su consejo. Al menos me atrevería a decir que existen ciertas pruebas de que pueda ser así. Dicho con palabras simples, manifestó Holmes después de reflexionar unos momentos. La cuestión es esta. Según su opinión, existe un agente diabólico que hace de Dartmoor un lugar inseguro para un Baskerville, ¿no es así? Exactamente, pero es evidente que, de ser correcta su teoría de lo sobrenatural, el mal podría abatirse sobre este joven tanto en Londres como en Devonshire. Resultaría demasiado inconcebible un diablo que poseyese un simple poder local, constreñido, por ejemplo, a la sacristía de una parroquia. Usted, Mr. Holmes, plantea la cuestión de un modo más petulante de lo que quizá lo haría si hubiese mantenido un contacto personal con estas cosas. Así pues, creo entender que su opinión es que este joven estará tan a salvo en Devonshire como en Londres. Llega dentro de 50 minutos. ¿Qué recomendaría?
Le recomiendo, caballero, que tome un coche, llame a su perro, que está arañando la puerta de la calle, y se dirija a la estación de Waterloo para recibir a Sir Henry Baskerville. ¿Y luego? Luego, no le diga nada en absoluto hasta que yo haya tomado una decisión al respecto. ¿Cuánto tiempo tardará usted en decidirse? 24 horas. Me sentiré muy honrado si mañana a las 10 acude usted aquí, doctor Mortimer. Y será de gran ayuda para nuestros planes futuros que se traiga consigo a Sir Henry Baskerville. Así lo haré, Mr. Holmes. Apuntó la cita en el puño de su camisa y se apresuró a salir con su extraño aire distraído y atisbante. Holmes le detuvo en el alto de la escalera. Una pregunta más, doctor Mortimer. Dice usted que con anterioridad a la muerte de Sir Charles Baskerville, varias personas vieron aquella aparición en el páramo. La vieron 3 personas. ¿La ha visto alguien después de la muerte? No he oído de nadie. Gracias, buenos días. Holmes regresó a su asiento con tranquilo aspecto de satisfacción interna, indicio de que tenía ante sí una misión que le gustaba. ¿Va a salir, Watson? A no ser que pueda ayudarle. No, estimado colega. Es a la hora de la acción cuando recurro a su ayuda. Pero esto es espléndido, único, desde varios puntos de vista. Cuando pase por casa de Bradley, haga el favor de decir que envíen 1 libra de tabaco de pipa más fuerte que tengan. Sería también conveniente que no regresase hasta la noche. Entonces me gustaría cambiar impresiones acerca de este interesantísimo problema que se nos ha planteado esta mañana. Sabía yo que la soledad y el encierro eran muy necesarios para mi amigo en las horas de intensa concentración mental, durante las cuales calibraba las más pequeñas pruebas existentes, elaboraba distintas alternativas, sopesaba unas frente a otras y decidía qué puntos eran esenciales y cuáles carecían de importancia. Así pues, pasé el día en mi club y no regresé a Baker Street hasta la noche. Eran casi las 9 cuando me encontré de nuevo en el salón. Cuando abrí la puerta, mi primera impresión fue la de que se había declarado un incendio. La habitación estaba tan llena de humo que apenas podía verse la luz de la lámpara que había en la mesa. Sin embargo, mis temores se calmaron cuando hube entrado, ya que se trataba del humo acre de un tabaco fuerte y ordinario que se me agarró a la garganta e hizo que me pusiera a toser. A través de la niebla percibí una vaga visión de Holmes. Llevaba puesta su bata, estaba acurrucado en un sillón y en los labios tenía su pipa de arcilla negra. Alrededor de él había varios papeles enrollados. —¿Se ha resfriado, Watson? —dijo. —No, es esta atmósfera envenenada. —Ay, ahora que lo dice, supongo que está un poco cargada. —¿Cargada nada más? Es intolerable. —Abra la ventana, pues. Veo que ha pasado todo el día en el club. —Vaya, Holmes. —¿No tengo razón? —Desde luego, pero ¿cómo? —Emana usted, Watson, un frescor tan agradable que supone un placer para mí ejercer a su costa los pequeños poderes que poseo. Un caballero sale en un día borrascoso y húmedo y regresa, por la noche, con lustre aún en su sombrero y sus botas. Así pues, no se ha movido usted en todo el día. Pero como es un hombre que no tiene amigos íntimos, ¿dónde ha podido estar? ¿No es evidente? Bueno, es bastante evidente. El mundo está lleno de cosas evidentes que nadie observa ni por casualidad. ¿Dónde cree usted que he estado yo? Tampoco se ha movido.
Al contrario, he estado en Devonshire. ¿En espíritu? Exactamente. Mi cuerpo no se ha movido de este sillón, y lamento observar que en mi ausencia ha consumido 2 grandes jarras de café y una increíble cantidad de tabaco. Después de que usted se marchó, mandé a buscar a la tienda de Stamford las hojas del mapa oficial correspondiente a dicha parte del páramo, por la cual ha revoloteado mi espíritu todo el día. Me enorgullezco de decir que no podría perderme por esa zona. Un mapa a gran escala, supongo. Muy grande. Desenrolló una sección y la colocó sobre sus rodillas. Aquí está el distrito que nos interesa en especial. Ahí, en el centro, está Baskerville Hall. ¿Hay arbolado alrededor? Exactamente, aunque no esté marcado con su nombre. Supongo que el Paseo de los Tejos debe de encontrarse a lo largo de esta línea. Como usted observará, el páramo se extiende a la derecha del mismo. El pequeño grupo de casas que se señala aquí es la aldea de Grimpen, donde reside nuestro amigo el Dr. Mortimer. Como puede ver, no hay más que unas cuantas viviendas diseminadas en un radio de 5 millas. Aquí se encuentra Lafter Hall, que se menciona en la leyenda. En este punto aparece indicada una casa que puede ser la residencia del naturalista, Stapleton. Creo recordar que este es su nombre. En esta parte del páramo hay 2 casas de labranza, High Tor y Fulmire. Más allá, a 14 millas de distancia, está la prisión de Princetown. En torno a estos puntos diseminados, se extiende el páramo desolado y yermo. Este es, pues, el escenario donde se representó la tragedia, y donde podemos ayudar a que se represente de nuevo. Debe ser un lugar salvaje. Sí, el emplazamiento merece la pena. Si el diablo decidió realmente meter baza en los asuntos del hombre. Así que se inclina usted por la explicación sobrenatural. Los agentes del diablo pueden ser de carne y hueso, ¿no es cierto? Para empezar, hay 2 cuestiones que nos están esperando. La primera es saber si se cometió realmente un delito. La segunda es conocer cuál fue el delito y cómo se cometió. Lógicamente, de ser correctas las suposiciones del Dr. Mortimer, nos estaríamos enfrentando con unas fuerzas ajenas a las leyes naturales, y por lo tanto nuestra investigación tiene un límite. Pero estamos obligados a agotar todas las demás hipótesis antes de recurrir a esta. Creo que deberíamos cerrar otra vez esa ventana, si no le importa. Resulta singular, pero encuentro que un ambiente cargado ayuda a que se concentre el pensamiento. Aún no he llegado al extremo de encerrarme en una caja para pensar, pero ese es el resultado lógico de mis convicciones. ¿Ha dado usted vueltas al caso? Sí, he pensado mucho acerca de él en el transcurso del día. ¿Y qué cree? Que es desconcertante. Tiene evidentemente una personalidad propia. Hay en él detalles muy peculiares. Con respecto, por ejemplo, a las pisadas, ¿qué deduce de ellas? Mortimer dice que el hombre había caminado de puntillas en aquella parte del paseo. Se limitó a repetir lo que algún necio manifestó en el curso de la investigación judicial. ¿Por qué una persona había de caminar de puntillas por el paseo? Pues, ¿qué entonces? Iba corriendo, Watson. Iba corriendo desesperadamente. Corría para salvar su vida. Corrió hasta que su corazón estalló y cayó muerto rostro en tierra. ¿Y de qué escapaba? Ahí reside nuestro problema. Hay indicios de que el hombre estaba loco de terror, incluso antes de que empezase a correr. ¿En qué se basa para decirlo? Presumo que la causa de su terror procedía del páramo,
De ser así, lo cual parece ser lo más probable, solo un hombre que hubiera perdido el juicio correría desde la casa en lugar de hacerlo hacia la misma. Si puede tomarse como cierta la declaración hecha por el gitano, corrió pidiendo ayuda en la dirección desde la cual era menos probable que la recibiera. Y por otra parte, ¿a quién esperaba aquella noche? ¿Y por qué lo hacía en el paseo y no en su propia casa? ¿Cree usted que estaba esperando a alguien? El hombre era anciano y estaba enfermo. Podemos comprender que diese un paseo todas las noches, pero el terreno estaba encharcado y la noche era inclemente. Es lógico que esperase 5 o 10 minutos como el doctor Mortimer, con más sentido práctico del que yo le hubiese atribuido, dedujo de la ceniza de su puro. Pero Sir Charles salía todas las noches. No creo probable que esperase en la puerta del páramo todas las noches. Por el contrario, tenemos pruebas de que evitaba el páramo. Aquella noche esperó en dicho punto. Era la noche anterior a su venida a Londres. El asunto empieza a adquirir forma, Watson. Empieza a hacerse coherente. Haga el favor de alcanzarme el violín y dejemos de pensar en este asunto hasta mañana, en que tendremos la ventaja de reunirnos con el doctor Mortimer y Sir Henry Baskerville. Bueno, chicos, chicas, hasta acá la lectura de hoy, los primeros 3 capítulos de El Sabueso de los Baskerville. ¿Qué les pareció? ¿Les está gustando este misterio? En lo personal a mí sí. Además de que tenía ya ganas de leer otra vez algo sobre Holmes. De hecho, creo que ya solo resta esta novela y una llamada El Valle del Terror para que terminemos con toda la bibliografía de Sir Arthur Conan Doyle, al menos en lo que se refiere a este gran detective londinense. Si no han escuchado los otros audiolibros que he subido al canal, les dejaré seguramente alguno en las tarjetas que aparecen en la parte superior derecha del video. O pueden revisar las listas de reproducción del canal. Ahí están todos los que he subido. Bueno, pasando a los comentarios de estos capítulos, habrá que pensar el caso un poco. Ahora simplemente nos presentan el misterio. El señor Charles Baskerville muere en un páramo y queda con el rostro desfigurado, tanto que al inicio el doctor Mortimer, su amigo y médico, no lo reconocía del todo. Antes de morir, había mostrado mucha ansiedad e inquietud. De hecho, esto mismo lo movió a darle al doctor la leyenda escrita de sus antepasados, donde se relata cómo uno de ellos tenía una personalidad muy oscura, entregado a vicios de una manera muy mortífera y con ideas malignas y diabólicas. Este muere persiguiendo a una mujer que había secuestrado, de manera similar pero no igual que Charles, pues en la leyenda se asegura que varias personas vieron al sabueso gigante, al contrario de esta ocasión, y que a este antepasado le habían arrancado la garganta como de un mordisco. Holmes toma esto como una simple leyenda y es escéptico ante lo sobrenatural, que incluso el científico Mortimer, en caso contrario, sí llega a aceptar. Vemos que Sherlock, al reflexionar sobre el caso, se interesa mucho en la geografía de la zona, es decir, en la distribución de las casas, sus habitantes, y también cuestiona el comportamiento de Charles, porque un día antes de partir para Londres cambia su rutina y pasea por el páramo en un día o una noche que no estaba muy bien para pasear, siendo que algunas personas constatan que él no solía acercarse a ese lugar durante sus paseos. Entonces plantea la hipótesis de que se iba a encontrar con alguien en ese lugar. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Otra cosa discordante con la leyenda
es que el supuesto sabueso aparece cuando hay malas intenciones o malos deseos de parte de un Baskerville. Sin embargo, lo que se comenta de Charles no coincide con esas características. Nos hablan más bien de un hombre emprendedor y sensato, pues rehace su fortuna y sabe cómo preservarla. De igual manera, se dice que al no tener hijos apoyaba a otras personas con su dinero. Claro que esto es solo lo que de manera pública se conoce de él. ¿Será que Charles ocultaba algo detrás de esa fachada? Pero bueno, eso lo iremos viendo al pasar de los capítulos. Aunque Holmes no es contratado como investigador sino como consejero, tal vez en un futuro esta condición cambie. Por ahora, esperaremos a la cita que se pactó entre Holmes, Watson, el doctor y Henry Baskerville. Espero que hayan disfrutado de mi lectura. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y para mí, como siempre, ha sido un placer leerles. Nos vemos.